La pandemia revolucionó la manera de concebir los espacios y sus usos. A partir de ahora, nada es permanente. Y es justo en los entornos donde se gesta esa flexibilidad que la nueva dinámica demanda. Seguimos nuestra serie sobre los entornos flexibles con Arturo de la Rosa de Pavilion. Arturo, más allá de los aprendizajes, ¿cómo visualizan esta tendencia y qué tanto la han asumido las empresas? Tal, Claudia, muchas gracias por invitarme nuevamente. Encantado de compartir contigo esta nueva etapa, ¿no?, de la evolución y hacia los entornos flexibles, donde nos hemos encontrado con muy buenas cosas al final. Ajá. Tú sabes que después de la pandemia, todas las organizaciones están reestructurando su manera de integrarse al regreso al trabajo en espacios en donde la tecnología y el recurso humano, así como el espacio físico, tiene que ser sumamente atractivo. Los espacios que teníamos antes de trabajo, considero que pues pasan a una historia muy importante. Imagínate que tú tienes un cuadrante, ajá, en donde en ese cuadrante, en el espacio de abajo, tienes en la línea en la que mides tú el tiempo, tienes trabajo solo y trabajo en compañía. Y en el vértice también tienes trabajo solo y trabajo en compañía. Si tú en estos vértices combinas el trabajo solo con trabajo solo, es lo que tenemos ahorita el home office, que es la comodidad de estar en un espacio en casa, donde puedes estar conviviendo con tus mascotas, te sirves tu café, tu taza desde el periódico. Si nos unimos en el espacio de abajo hacia arriba y tenemos el trabajo solo con el acompañado, ajá, también tenemos espacios en los que a lo mejor dentro de una oficina nos metemos en un cubículo, nos apartamos un poco y seguimos trabajando en un mix entre cómo lo hacemos en casa y lo hacemos en oficina. También tenemos dentro del cuadrante que sería espacio solo y espacio acompañado, en el que imagínate que ahí podemos integrar la tecnología, ¿sí? Entonces, estamos solos, pero estamos acompañados en una videoconferencia como la estamos teniendo ahorita, en una reunión de equipo con 10 personas. Entonces, estamos haciendo este work office y este home office de forma dinámica para estar trabajando con equipos. Y también tenemos la otra que es la parte que sería el espacio acompañado y el espacio acompañado, que sería la tradición de las reuniones en las oficinas, en las salas de juntas, las reuniones como para fortalecer las conversaciones de ventas, de trabajos para colaborar en algún proyecto en específico, en donde todo mundo tiene un pizarrón e interactúa. En estos 4 cuadrantes que tenemos es donde fluye el nuevo espacio flexible dentro de las organizaciones. Queda perfectamente claro y justo mi pregunta va en el sentido de, en el cuadrante, digamos, giran diferentes entornos, es decir, esas combinaciones para hacerlas realidad, pues giran alrededor de la casa, alrededor de la oficina y de los denominados tercer espacio o el third place, ¿no? ¿Qué tan complicado ha sido el convencer a las empresas en su filosofía de recursos humanos y también las empresas, ustedes que ayudan a las compañías a diseñar esos nuevos entornos y las empresas de mobiliario a poder crear toda esta ecuación y que el cuadrante tenga sentido en la realidad? Así es, y fíjate que ahí viene la evolución de la oficina tradicional a la adaptación de la oficina, o sea, de la empresa a su evolución. ¿Cómo podemos hacer esto? Nosotros creamos un concepto y que a lo mejor a ustedes les puede sonar muy divertido, pero que es algo que paralelamente hace esta comparativa, que es, por ejemplo, el Club Office. Ajá, nosotros hacemos un club office dentro del espacio. Lo que hacemos es que de un espacio tradicional tenemos nosotros que buscar la forma de transformar las posibilidades dentro de este lugar. ¿Qué quiere decir? El diseño y planeación de todos los productos que se vayan a tener dentro de un proyecto tienen que ser lo suficientemente flexibles para adaptarse a las necesidades del usuario y también a las formas de trabajo que se requieran en ese espacio. Esto quiere decir que la oficina hacia la flexibilidad y el entorno hacia el futuro es que todas las oficinas tendrían que empezar a evolucionar en que sean flexibles y se puedan mover en muros, escritorios, lugares de coworking, áreas de cafetería,
áreas también de transición, áreas privadas, o sea, tener como todo un lugar que nos pueda a nosotros relacionar con el cambio de lo que requerimos. También es indispensable que nosotros tengamos esas connotaciones como cuando estamos en home office y queremos hacer una visita, por ejemplo, que nos reunimos con alguien en un Starbucks o nos quedamos de ver con alguien en un espacio público, ¿sí? Y que se integre la biofilia también de una forma poderosa dentro de un lugar, porque esto nos da una satisfacción también visual y nos contiene a nosotros como personas emocionalmente para poder producir diferentes ideas y diferentes conectividades. Ahora, dentro de todo este espacio en donde, ¿te acuerdas que habíamos platicado que, no, que el recurso humano es el software y el hardware es el lugar? Tenemos que también dar facilidades que permitan diferentes funciones de trabajo, así como diferentes actividades con pocos recursos materiales. ¿Qué quiere decir esto? Que tampoco tenemos que tener una gran inversión para poder generar un cambio en la evolución de estos espacios. Podemos transformar un aula o un taller, o bien una sala de reunión o una sala de espera. Se puede aplicar en todos los sectores, desde oficinas, espacios públicos, centros educacionales, escuelas, salud. Ahora el entorno debe de ser adaptable en su totalidad. Entonces, hacia donde nosotros tenemos que empezar a movernos es hacia un espacio donde se puedan generar ideas y entornos flexibles donde nos permitan estar preparados para el futuro de los espacios de trabajo. Y ahí es donde empezamos a negociar con el recurso humano para el regreso a Sí, oficinas. justo en ese ámbito y hace unos días ustedes presentaban esta serie de sesiones o Vitra Sessions donde pues podíamos observar cómo podía haber una complejidad, ¿no? Respecto a cómo integrar áreas a partir de pues armar prácticamente como un Lego diferentes componentes del mobiliario, pero del otro lado también veíamos que hasta un simple banco ya se había transformado, ¿no? Es decir, un banco que tal vez en el pasado era parte de un área de esparcimiento o de relajación, hoy es un banco que tiene incluso su conexión eléctrica y este tipo de elementos. ¿Qué está pasando en términos de lo que se está proponiendo por parte de las empresas de mobiliario, en este caso Vitra, que permitan hacer o llevar a un 100% este proceso de flexibilidad? Sí, de hecho, Vitra, en el interés de proponer también nuevas propuestas en el término de productos, sacó un producto que se llama Coma y este producto es a base de tubular con cubiertas de trabajo, pantallas que son muy adaptables, que se pueden intercambiar y que la puedes hacer personalmente, no requiere de ninguna herramienta ni absolutamente nada, todo esto se hace con velcro, se ajustan los mecanismos y demás para que pudiéramos nosotros hacer los espacios cada vez más flexibles. Entonces, volvemos a la conversación. Estos entornos en donde el producto también tiene esa flexibilidad de hacer estaciones de trabajo, salas de junta, salas de mesas ajustables en altura, todos aquellos elementos que le dan una función muy importante a que el recurso humano pueda elegir dentro de las instalaciones algo que se adapte a la necesidad de trabajo o al requerimiento, ya sea en equipo o en aislamiento de esta comunicación. Con estos productos nuevos y estas nuevas ofertas también de sofás con rueditas que tienen a lo mejor puertitas para poderte aislar o dejarlo abierto o comunicarte en un grupo de sillones y de cosas, como bien lo dices tú, con la tecnología adaptativa con estas cubiertas flexibles donde puedes compartir la pantalla de tu computadora o donde te puedes conectar para la corriente eléctrica. Ajá. Todo este tipo de elementos creo que es una parte fundamental para la adaptación a estos nuevos espacios de trabajo. Y desde ahí, las propuestas de la gente que produce mobiliario para oficina va a tener que estar pensando en cómo hacer que los espacios sean totalmente reconfigurables en su totalidad para que pudiéramos cambiar la expresión de comunicación del recurso humano en sus necesidades. Sí, en esta ecuación también muchos se han preguntado en México si ahora tendremos más metros cuadrados disponibles de oficinas porque las empresas van a utilizar menos áreas. ¿Coincides con esta percepción o qué es lo que va a pasar con la industria y prácticamente pues todo el metraje disponible que existe en el mercado en las principales ciudades? Yo creo que todo el mercado se va a adaptar al final de cuentas porque hay empresas pequeñas, medianas y grandes
que siempre van a requerir de una flexibilidad del espacio. Tal vez lo que vaya a modificarse es el uso y la permanencia de esos espacios al tiempo. A lo mejor los contratos que ahora son de 2 hasta 3 a 5 años en la renta de espacios para oficina, a lo mejor se modifiquen. Y dependerá mucho de la oferta que nosotros también hagamos a estas compañías para el aprovechamiento de los espacios. Ahora, muchas empresas, como tú sabes, después de la pandemia y en la pandemia se hicieron más pequeñas y otras están otra vez volviéndose a ser grandes. Entonces, esta flexibilidad de los espacios interiores dependerá mucho también de las necesidades de cada organización en su forma de interactuar con los recursos. Esto quiere decir que va a haber un porcentaje de gente que se va a quedar en home office, otro porcentaje de gente que va a tener que habitar la oficina permanentemente y otro porcentaje que va a ser híbrido, van a tener ambos funciones. Dentro de esto, pues se tendrá que ver qué tantos metros cuadrados se requiere, porque a lo mejor en algunas empresas que requerían de, no sé, 200, 500 metros para trabajar muy bien, a lo mejor ahora requieren un poco más para poder tener espacios de colaboración mucho más amplios y toda esta comunicación y salud de caminar, subir, bajar, con cubiertas que suben, bajan, que te comunicas dentro de los lugares. Es incierto hasta el momento, todavía no hay algo que nosotros podamos decir que va a suceder, pero esto a lo mejor en un par de años más o un año más, pudiera ser que tuviéramos ya mucho más claridad en el tema de la ocupación de los espacios de oficina en esta flexibilidad de cambio, pero que definitivamente va a cambiar el contexto interior, va a cambiar. Lo que nosotros también proponemos es que no necesariamente tenemos que ser tan radicales y cambiarlo todo de tajo, ¿sí? Podemos empezar con pequeñas áreas en donde la flexibilidad de los mismos productos que se tienen, pudiéramos utilizarlos para crear esta flexibilidad dentro de sus organizaciones y ver cómo esta transición entre la gente que va de vez en cuando a la oficina o que tiene home office y después se frecuentan para poder tener una colaboración en comunidad, cómo opera esta función. Entonces, dependerá mucho de la necesidad de cada organización y de cada empresa para lograr esta transición lo más viable posible y lo más pronto, porque creo que es una necesidad que no queda clara, que debería de quedar clara para que la gente pueda regresar a la oficina con mayor confianza y comodidad y sentirse en una evolución de ese espacio hacia algo que se asemeja más hacia el futuro de la comunicación y de nuestra forma de trabajo. Sí, es un reto, Arturo, porque particularmente también me quedo pensando en que en esa sugerencia que haces de pequeñas áreas es que ni las empresas van a poder deshacerse de todo el mobiliario preadquirido, ni tampoco los edificios, por ejemplo, los que tienen grandes coberturas o piel de vidrio, como aquí he manifestado en distintas conversaciones que hemos tenido con gente de la industria. Tampoco de la noche a la mañana se van a poder transformar en su totalidad para dejar terrazas y áreas abiertas. Y fíjate que algo que tenemos que cuidar y no dejar pasar es proporcionar a los equipos una sensación de estabilidad, o sea, señales de identidad y de pertenencia a cada núcleo de trabajo. Esto es lo que la gente necesita para regresar a trabajar a un espacio, no regresar a un trabajo frío o un escritorio, sino hacer algunas adecuaciones que no tienen mayor costo, pero que tienen un impacto importante en la emocionalidad de las personas. Y ahí la verdad es que también tenemos que observar que la gente y todos nosotros cuando vamos a trabajar a algún lugar, pues lo que queremos es encontrarnos con una mezcla, ¿sabes? Entre el home office, entre la parte de estar en un espacio abierto, poder estar en una convivencia como en un Starbucks y todas estas entidades y esta biofilia que se integra en todo un espacio de modificación y lo cual lo puedas también tú modificar en el paso del tiempo, que todo sea flexible. Y ahí yo creo que está la solución para que todo mundo, incluso con productos que ya tengan o grandes compras que han hecho de mobiliario y de estaciones de trabajo, se puedan reconfigurar para un bienestar en un futuro hacia la trayectoria de esta oficina flexible que se espera. Todo es posible, solo hay que hacer un buen diseño y una buena planeación para que se reacomoden las cosas de una forma mucho más accesible a nosotros que venimos a trabajar todos los días a oficina. Sí, tal vez en otra dimensión, pero sería como lo que muchos tuvimos que hacer en casa para transformar el entorno y poder operar, ¿no? Y además poder operar no solamente a partir de lo que era el esquema antiguo de trabajo remoto, en donde probablemente no había ni videoconferencias, no había tareas asignadas,
Pero bueno, Sí. hoy, así como lo estamos haciendo en estas conversaciones a distancia que llevan ya 2 años, pues nos hemos dado cuenta que hay una serie de elementos que has tenido que incorporar a diferentes entornos y en las empresas. ¿Tú cómo has observado esta recepción de las empresas hacia la biofilia, incluso hacia la propia tecnología? Porque es un hecho que no todas las empresas tenían pues esta posibilidad de utilizar la nube y una serie de elementos tecnológicos que son indispensables para la nueva operación. El futuro que viene es de múltiples formas y de todas estas posibilidades, los espacios dependerá de nosotros cómo hacerlos también en una, como bien lo dices, con la biofilia, con cosas de la naturaleza, con espacios con luz natural, e incluso con la acusticidad de estos espacios abiertos también hay que cuidarlas, siempre buscando esa identidad y el valor de estar en el grupo, en un futuro que todos queremos y necesitamos tener. Ahí también vamos a tener que tener áreas de privacidad y estaciones de trabajo que se adapten a esta flexibilidad. Hay muchos elementos flexibles que tienen que ser reconfigurables, personalizados, personalizables, escritorios ajustables, como te decía. También la textura, ¿sabes? Los tactos, la sensación, todo va a ser muy puesto a la productividad de la sensación que nos da el espacio o la arquitectura interior. Si tú te das cuenta, en esta historia que hemos vivido ya todos, se conecta y se entrelaza. Y creo que lo estamos haciendo bastante bien. Hay otros países que han tomado acciones muy prontas y han cambiado por completo las ofertas y están reactivando esta economía desde la productividad interior de un espacio hacia el camino de la flexibilidad total. Entonces, yo creo que el mensaje es, los espacios flexibles del futuro tienen que ser reconfigurables en su totalidad, desde donde yo miro ahora las cosas que se vienen en un futuro, y la posibilidad también de que nosotros podamos integrar nuevas conversaciones con nuestros nuevos espacios y podamos hacer un trámite distinto en estos nuevos cuadrantes que ahora llegaron a las empresas como para que nosotros lo podamos ejecutar y podamos hacer un enlace de todos de todas estas posibilidades. Sí, porque después de todo, la casa no puede sustituir todas las funciones digamos, en las asignaturas que tiene que desarrollar cada colaborador, pero la oficina tampoco lo puede dar todo, ¿no? O ya se descubrió que no se puede dar todo. ¿Y qué consideras tú que es importante que las empresas o las organizaciones incorporen a sus espacios de trabajo, pensando no solo en la sanitización, sino en el bienestar de los colaboradores? Creo que la distancia, eso ya va a ser un elemento indispensable en la comunicación y en la forma de interactuar en espacios un poco más benévolos, más grandes, en donde podamos tener áreas de colaboración mucho más atractivas para las reuniones o para el aislamiento, depende, como te digo, en en la configuración que nosotros queramos hacer. Y por supuesto, tener todas estas normas de sanitización y demás instaladas, yo creo que ya por lo menos en los próximos años, que también nos caerá muy bien el tema de la limpieza y del orden y de todo esto que conlleva a las organizaciones a tener un mundo mejor para todos y conectarnos también con todas las mascotas que también podemos, incluso algunas organizaciones pues, permiten tener dentro de sus espacios, toda esta integración de recursos que nos permitan a nosotros sentirnos más conectados con la gente y con el lugar. La biofilia creo que es algo indispensable, creo que sí tiene que existir en un ecosistema completo dentro de una organización, junto con diferentes posibilidades y formas de los objetos que integran este espacio. Recuerdo que también en alguna ocasión platicamos sobre esta tecnología que existía para justo medir qué tanto iba la gente a la oficina y cómo estaban las ofertas y demandas, ¿no? de distribución de los espacios, pero es que ahora con el esquema híbrido flexible, pues esto se vuelve mucho más elaborado, sofisticado y eventualmente las compañías no tendrán, como sí lo hacen las empresas de coworking, por ejemplo, pues ya sus algoritmos y sus niveles de predictibilidad. ¿De qué manera consideras tú que esto podría volverse parte de digamos, de la escena en las empresas de poder justo administrar bien sus espacios para esos nuevos esquemas? Bueno, como tú sabes, ya hay muchas aplicaciones en los sistemas de comunicación que tenemos en los celulares
en lo que muchas organizaciones como estas empresas de coworking que generan espacios para que tú puedas colaborar en diferentes horarios, se han hecho a la tarea también de dar ciertas membresías en donde tú puedas tener como un club, como te digo, un club office, en donde puedes tener mucha diversidad de opciones de oficina, dependiendo de dónde te encuentres tú trabajando, que incluso se van a mezclar a lo mejor incluso con centros comerciales, con la parte esta de los edificios, de donde también hay una zona habitacional, hay espacios de recreación, o sea, hay un contexto ahí que se está moviendo en el tema de la operatividad para todos aquellos que hacen un home office y que aparte necesitan espacios de colaboración, pero que no necesariamente es una oficina y que necesita un espacio abierto. Entonces, sí hay un cambio importante en la comunicación de estos lugares, aun sin embargo, la calidez del contacto humano siempre va a prevalecer. ¿Qué es lo que, digamos, ya después de toda esta evolución, consideras tú que no se puede tener ni en el tercer lugar o tercer espacio y el trabajo remoto, y que sí se tiene en las oficinas? Pues mira, en las oficinas lo que tienes es una cantidad de recursos que no tienes, por ejemplo, en tu casa o en algún lugar a donde tú te vayas a trabajar. Tienes áreas de impresión, tienes los servidores, toda esta comunicación que hay. Obvio, la integración de los recursos humanos, que es la interacción, las conversaciones, que psicológicamente nos ayuda. Ahora estamos pasando una transición de las nuevas generaciones en donde están más volcadas a la parte visual y de tecnología, están metidas y pierden esa relación de comunicación con el exterior y con las personas. Entonces necesitamos otra vez reactivar esa posibilidad para que las nuevas generaciones aprendan que no todo es tecnología y no todo es también la interacción dentro de los equipos en los que tú perteneces. En las organizaciones es muy importante también saber que todos los elementos y las inversiones que estas empresas hacen en los elementos y los productos y el mobiliario que implementan para que estos ecosistemas sean lo más atractivos para que tengas muchas posibilidades, no te lo da un home office y no te lo va a dar un espacio cerrado. Esto es lo que las empresas ahora pudieran estar creando junto con su recurso humano, posibilidades extraordinarias para poder colaborar desde una conversación y de una mirada totalmente distinta en la interacción de todo este recurso que podría ser un mix absolutamente de todo. Y en la habilidad que tengan las organizaciones de hacer esta mezcla de cosas lo más eficientes para buscar su resultado en un cambio trascendental de lo que se va a dar, yo creo que el éxito está puesto ahí y está en manos de todos y tiene que ver con las múltiples formas y aplicaciones que nosotros podamos dar en el aprendizaje de todo lo que ha sucedido a nuestro alrededor en estos últimos años. Sí, sobre todo porque hoy más que nunca tenemos generaciones ya muy específicas conviviendo en un mismo entorno y suena un reto muy importante el cómo poder establecer estos valores, ¿no? De la seriedad, como bien dices tú, no resolver tal vez una decisión estratégica en un mensaje de WhatsApp o, por ejemplo, dejar de lado o inexistente un correo electrónico que pues en el pasado se convertía como el centro de todo a pesar de estar vinculado con la tecnología. Nos volvemos cada vez más creativos en la estrategia y nos tenemos que sentar a planear nuevamente cómo lo miramos y cómo queremos hacerlo para tener el impacto que buscamos tanto adentro como afuera. Yo que me dedico al tema de todo lo que es el mobiliario y proyectos y la interacción del recurso humano, es sumamente importante que nos sentemos, que nos busquen para asesorarlos, que sabemos exactamente cómo coordinarnos para poder crear una evolución de la oficina hacia el futuro y una interacción que te dé más productividad en la comunicación con tu recurso humano y que entendamos a todas estas generaciones cuáles son las claves de cada una y cómo podemos aportar un gran valor a cada una de estas generaciones para que se integren entre sí y haya una comunidad. Cuando las organizaciones crean comunidades, crean éxito en sus compañías, porque se adaptan a su necesidad, la gente se siente parte de esa comunidad, de ese grupo de personas con un fin común que los vincula entre las relaciones e interacciones de lo que la compañía va co-creando en esta estrategia que es el futuro de las empresas. Y ahí yo creo que nos tenemos que poner muy claros qué elementos emocionalmente les vamos a ellos proporcionar e integrar en esta oferta para poder lograr esta colaboración y este resultado que buscan los empresarios encontrar las grandes empresas en su transición para poderse mantener a la vanguardia y en
primeros números de comunicación de su ramo o de su industria. Creo que es muy importante que lo valoremos y que los grandes ejecutivos puedan mirar y conversar posibilidades diferentes que ahora están puestas sobre la mesa y que pudiéramos nosotros cambiar para apoyar y cambiar toda esta evolución de las personas dentro de las organizaciones. Contigo hablamos a un año de la pandemia, ahora ya son 2, y haciendo como este proceso de evolución e independientemente de lo que falta por aprender o ajustar, ¿cómo debiera ser entonces la oficina del futuro resumido en 3 palabras? Flexible, con mucha vegetación y con una estrategia clara.